Bueno, Muy Miguel bien. Ángel, buenos días, buenas tardes ya. Muchísimas gracias por atender a la España que reúne en este ciclo de entrevistas que hacemos para la newsletter bisemanal. En esta ocasión, y como en todas, lo primero le pedimos al entrevistado que haga una pequeña presentación de sí mismo. Bueno, a ver, soy Miguel Ángel Idígoras, tengo 63 años, nacido en San Sebastián, nací en San Sebastián. Trabajo en Radio Televisión Española, en Televisión Española en concreto. Empecé como periodista en el año 82, haciendo prácticas en la agencia EFE, y luego ya entré en el Diario Vasco de San Sebastián en el año 83. Estuve ahí 6 años, hasta el 89, y luego pasé a Televisión Española. Fui corresponsal de Televisión Española en mi ciudad, en San Sebastián, bueno, y en el País Vasco en general, desde el año 89 hasta prácticamente el 2001, que fui como corresponsal a Marruecos. Estuve de 2001 a 2007 como corresponsal de Televisión Española en Marruecos. Luego fui de 2007 a 2009, fui corresponsal en Londres, fui nombrado corresponsal en Londres, y hubo un breve paréntesis entre 2009 y 2013, 2009 y 2012 aproximadamente hasta finales, que fui director de la Televisión Autonómica Vasca, ETV, Euskal Telebista, y luego en 2013 volví a incorporarme a la corresponsalía de Londres hasta el año 20, en que ya, bueno, pues fui trasladado a mi lugar de origen, donde está mi plaza en Radio Televisión Española, que es San Sebastián. Así que de nuevo estoy en San Sebastián. Y Ujú. bueno, y en este periplo, bueno, pues como digo, he pasado por distintos sitios, distintas corresponsalías, sobre todo Marruecos, Londres, y especialmente todo girando en torno al País Vasco, a San Sebastián, donde, bueno, mi relación con el País Vasco ha sido constante y continuo por razones familiares, de amigos y por razones vitales, básicamente, ¿no? Ujú. Bueno, ahora acabas de publicar un libro que, como comentábamos antes, recorres un poco esa trayectoria profesional, sobre todo en el ámbito internacional. Lo primero de todo, vamos a empezar por esa parte internacional, después vamos a lo nacional. Entonces, ¿cómo crees que ha evolucionado la imagen de España en el exterior, en particular en Marruecos y en Reino Unido, que son los países en los que principalmente has desarrollado la actividad fuera? Bueno, sí es cierto que ha habido una imagen cambiante, ¿no? De televisión, perdón, de España, no de Televisión Española, de España, en esos países en concreto, ¿no? Yo cuando fui en el año 2001 a Marruecos, España tenía una imagen de potencia, de país que quería desarrollarse y tener unas buenas relaciones con Marruecos, sobre todo centradas en aspectos no solamente comerciales o empresariales, sino también en la educación. Marruecos es el país con más colegios españoles, y sobre todo porque se venía de una época, sobre todo de la época del socialismo de Felipe González, en la que tenía bien claro que había una frase en aquel tiempo que era un colchón de intereses, ¿no? Crear un colchón de intereses entre España y Marruecos de tal manera que las relaciones nunca se vieran salpicadas por altibajos fundamentales, porque había siempre algo que interesaba a cualquiera de las dos partes, ¿no? Y en ese sentido venía una relación bastante estable, siempre con tres aspectos fundamentales que son los que han enturbiado o complicado las relaciones con nuestro vecino del sur, que son el Sáhara. Ten en cuenta que después de la Marcha Verde, la ocupación de Marruecos del Sáhara Occidental, con España todavía como potencia administradora, en pleno proceso de descolonización de Naciones Unidas, con Naciones Unidas intentando llevar a cabo un proceso de descolonización del Sáhara, y luego con otros aspectos, ¿no? Como son la inmigración, sobre todo la inmigración que viene de Marruecos a través del estrecho, que cruza nuestro país de manera ilegal por miles de personas, con tragedias humanas, bueno, pues notables, muy importantes, y en el que se pueden contabilizar miles de personas que han podido fallecer, morir en el transcurso de un intento, no solamente en pateras, a veces también intentando saltar las vallas de Ceuta y de Melilla. Es decir, esos son aspectos en los que España ha ido cambiando su relación con Marruecos, sobre todo porque es cierto que Marruecos siempre ha intentado, de alguna manera, forzar su relación con España en base a la cuestión del Sáhara, ¿no? Y ahí ha habido, por decirlo claramente, un chantaje por parte de Marruecos, utilizando la inmigración de manera continua, como una especie de válvula que dejan salir o paran en función de intereses. Y en ese sentido, la posición de España respecto de Marruecos se ha debilitado.
yo creo que se ha debilitado respecto de la que tenía a comienzos del siglo XXI, ¿no? Y en relación con el Reino Unido, la relación no es ni tan intensa ni tan políticamente complicada, ¿no?, como puede ser con Marruecos. Con el Reino Unido hay una cuestión que es Gibraltar, pero fundamentalmente está enmarcada en un aspecto mucho más amplio, que puede ser el de la Unión Europea. Es difícil, es una situación no comparable, lógicamente, a la situación de Marruecos, ni mucho menos. Y la relación con el Reino Unido siempre ha sido buena. Es un país en el que tenemos las principales empresas importantes de nuestro país haciendo negocios allí. Es un país en el que después del Brexit y a pesar del desastre que ha supuesto su salida de la Unión Europea, sigue siendo muy importante. Y en ese sentido yo creo que España sí sigue manteniendo con el Reino Unido una relación como puede ser la de cualquier otro socio de la Unión Europea, hasta que han estado en la Unión Europea, ¿no? Y luego hay cuestiones muy particulares, como puede ser la cantidad de británicos que viven en nuestro país, sobre todo en la costa mediterránea y demás. Y bueno, son aspectos que no alteran una buena relación con el Reino Unido en muchos aspectos, sobre todo los comerciales y empresariales, ¿no? Ujú. Bueno, has comentado ya eso, pues que desde tu punto de vista las relaciones de nuestro país con Marruecos se han debilitado. Ahora es curioso también ver cómo incluso Estados Unidos se ha posicionado por delante de España como aliado marroquí, ¿no? Sí, esa ha sido una de las cuestiones que yo creo que ha inclinado la balanza en el hecho de que Pedro Sánchez durante su gobierno haya decidido entregar el Sáhara a Marruecos, ¿no? Yo creo que el hecho de que Estados Unidos esté en la línea favorable a Marruecos, sobre todo por una razón, porque en la época de Trump consiguió que Marruecos abriera una embajada en Israel, que era algo fundamental, que un país árabe abra una embajada en Israel para la administración norteamericana era muy importante. Marruecos lo hizo y esa fue una de las razones por las que Estados Unidos toma a Marruecos como un aliado, como un país amigo, ¿no? Hay que tener en cuenta que nuestra posición en la OTAN tampoco es una posición de demasiada fuerza. Y es quizás el hecho de estar dentro de la organización del Tratado Atlántico Norte hace que seamos respetados por quienes pueden ser nuestros enemigos en un momento determinado, ¿no? Y Marruecos lo puede ser. Marruecos tiene ansias expansionistas, fundamentalmente hacia el Sáhara, pero no descuida ni Ceuta ni Melilla. Sus reivindicaciones son constantes, yo creo que no van a cesar en ningún momento. Ceuta y Melilla es una reivindicación constante y continua por parte de Marruecos, lo seguirá siendo, y va a ser fundamental ahí la posición de los Estados Unidos. Si en un momento determinado se apoya, respalda y deja bien claro que está con España en la defensa de esas dos plazas en el norte de África, o si por el contrario se desentiende y esta especie de escalada constante de Marruecos en esa reivindicación llega, pues no sé, podemos llegar a imaginar a una hipotética invasión, a una hipotética ocupación por parte bueno, de inmigrantes, como ya ocurrió en Ceuta hace no mucho, ¿no? Es uno de los temores, lógicamente, que puede existir, más allá de que se empleen otras vías, la diplomática, la de la presión, la de los lobbies que están en todos los estamentos y organizaciones internacionales, etcétera, etcétera, ¿no? El posicionamiento de Estados Unidos en ese sentido va a ser muy importante y España tiene que jugar y tiene que también tener bien claro exactamente si es un socio fiable, si es un socio que va a respaldar a los Estados Unidos en momentos importantes y, por lo tanto, están en el paraguas de la OTAN, nos puede generar cierta tranquilidad respecto de las dos ciudades como Ceuta y Melilla, ¿no? Ujú. Bueno, ahora volviendo también al Reino Unido, durante tu etapa en Reino Unido viviste el Brexit. Entonces, a día de hoy hay mucha información, ha sido unos tiempos un poco complicados también para el Reino Unido, mucha inestabilidad política. ¿Qué balance se puede hacer de estos años fuera de la Unión Europea? Pero yo creo que el Reino Unido ha vivido unos años de mucha convulsión política. Se remontan prácticamente, por acercarnos en el tiempo, a la época de David Cameron. El Partido Conservador, David Cameron era en aquel momento primer ministro del gobierno y el representante, el máximo líder del Partido Conservador, siempre ha tenido un gran problema respecto a su posición con Europa, ¿no? Hay una parte muy importante del Partido Conservador británico que es muy antieuropeísta
nunca han querido tener vínculos muy estables con la Unión Europea, han visto siempre a Bruselas como un lastre, la política comunitaria como un problema añadido y sobre todo han vivido con una mentalidad que a veces a nosotros los españoles nos cuesta un poco entender, pero es así, han vivido con una mentalidad de cierto orgullo y de imperio, ¿no? Ellos siempre han sentido, sobre todo la gente de más edad, lógicamente, que fueron quienes plantaron cara durante la Segunda Guerra Mundial al nazismo, que fueron quienes estuvieron liberando a Europa junto con los americanos, quienes más se sacrificaron y quienes han llevado a cabo una política colonial y de imperio de la que se sienten orgullosos, lejos de lo que puede pasar, por ejemplo, en España, que mucha gente no quiere ni saber. La época imperial española parece que es una lacra y, en fin, con todos los tabús de la España negra y la leyenda negra, etcétera, etcétera, ellos todo lo contrario, ¿no? Hay una especie de orgullo general hacia el pasado británico, hacia su pasado colonial, su pasado imperial, y eso pesa mucho en un partido como el Partido Conservador Británico. Y volviendo al tema, David Cameron trató de solventar la división interna de su partido respecto de Europa pues con un referéndum. Ya lo hizo primero un referéndum en Escocia sobre la independencia, que fue muy arriesgado, aunque lo salvó, pero el referéndum sobre el Brexit pensó que también lo iba a salvar, pero no fue así. Hubo muchas razones, muchos elementos que incidieron en ese referéndum y en toda la etapa anterior durante esos meses previos a ese referéndum y desgraciadamente pues acabó venciendo la opción de la salida de la Unión Europea y ahora se encuentra en una situación francamente complicada y yo creo que muchos arrepentidos de haber tomado la decisión que han tomado. Ujú. ¿Y es posible que se pueda volver a intentar entrar en la Unión Europea? Yo creo que revertir esa situación va a ser muy complicado. Yo creo que van a tener que pasar bastantes años, porque siempre en el Reino Unido, aunque la mayoría pueda sentirse pues frustrada en este momento y con una sensación de haberse equivocado en la decisión, siempre hay lobbies muy importantes en el Reino Unido que siguen siendo muy antieuropeístas, que tienen una clara vocación atlantista de cercanía hacia los Estados Unidos, mucho más que hacia Europa. Creen que la política de Europa tampoco es una política acertada en muchos aspectos y siguen pensando que por su cuenta les va mucho mejor, ¿no? Ahí hay una parte importante de la sociedad que va a seguir pensando así, que piensa así y que tiene un amplio respaldo, sobre todo en la prensa conservadora, en muchos medios conservadores, en muchos lobbies económicos. Es decir, es un problema que el Reino Unido no va a solventar de manera inminente, me temo, y yo creo que esto no se va a revertir tampoco a corto plazo. Habría que esperar algunos años y ver cómo evoluciona todo. Ujú. Bueno, ahora volviendo y entrando directamente en España, conoces, siendo vasco, conoces muy bien y habiendo sido director de TV, conoces bien y vives diariamente la realidad del País Vasco. Entonces, ¿cómo está la situación en el País Vasco ahora y cómo crees que puede estar en los próximos años, teniendo en cuenta la perspectiva de haber estado fuera en otros destinos durante tantos años? Bueno, pues mira, ahora aquí en el País Vasco, para los que nos sentimos, por resumirlo, constitucionalistas, es decir, los que nos sentimos vascos y españoles, pues la situación es francamente difícil, complicada y desalentadora, ¿no? Habría que decirlo. Después de las últimas elecciones, hemos visto que ha habido un incremento de votos hacia Bildu, que esta opción política ha copado una parte importante del poder político, sobre todo a nivel municipal y foral, aunque ha habido ahí pactos en ese sentido entre el Partido Popular, el PNV y el Partido Socialista fundamentalmente, que son la coalición de gobierno en estos momentos. Pero sí es cierto que el constitucionalismo en el País Vasco vive horas muy bajas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que mira, ha habido, por resumirlo rápidamente, pero ha habido muchos años de educación en el que se ha ido transmitiendo la idea de que España poco más o menos es un lastre para los vascos, que los vascos tenemos pues un poco a imagen y semejanza de los catalanes un mucho mejor futuro en un hipotético país independiente. Y esa es una idea que se ha ido transmitiendo año tras año. Y luego, desgraciadamente, hay otros factores, como el hecho de que el nacionalismo, que ha estado siempre apoyando al partido gobernante en Madrid, ha ejercido el gran partido guía, ¿no? Que ha sido el PNV, el nacionalismo en torno al PNV, ha transmitido siempre la idea de que traía siempre beneficios
al País Vasco. Bueno, yo siempre suelo decir que es como Sancho el Fuerte de Navarra cuando arrastró las cadenas de las navas de Tolosa y se las trajo a Navarra, pues un poco la imagen de los vascos que van a Madrid y que dicen, bueno, aquí somos 5 o 6 diputados, pero conseguimos importantes logros económicos, más allá del cupo, del concierto económico, etcétera, etcétera, en el que se vive una situación económica de mayor ventaja que la que vive el resto del país, el resto de España, y esto ha hecho, unido a la colaboración y pactos del gobierno de Sánchez con Bildu, que la opción nacionalista y nacionalista radical en estos momentos, representada por Bildu, pues haya tenido una máxima representatividad en las elecciones, ¿no? En las elecciones forales y municipales. Es una situación que deja al país, al País Vasco, y sobre todo, como insisto, a los constitucionalistas en el País Vasco en una posición de debilidad absoluta, también esto por razones que nos llevaría tiempo a explicar, que es la acción terrorista de ETA durante muchos años, la ausencia de personas que se presentan a las listas de partidos como el Partido Popular o como Ciudadanos en su momento, no digamos Vox. Es prácticamente imposible en determinados pueblos pequeños del País Vasco. Esto genera una situación de ausencia del Estado, de ausencia del Estado español en el País Vasco, ¿no? Y esa sensación de ausencia y de que el nacionalismo es el régimen imperante y que aquí, si no estás alineado con ese nacionalismo, pues lo tienes complicado para vivir y sobrevivir profesionalmente en el País Vasco, pues eso hace que la situación que se viva sea de cierta decepción, como digo yo, entre colectivos cercanos a cualquier formación constitucionalista. Ujú. Bueno, siguiendo un poco con el constitucionalismo, fuiste director de la ETB por consenso de los partidos constitucionalistas durante 4 años. ¿Crees que a día de hoy, y a lo mejor poniendo un poco la lupa en las elecciones de julio, es posible recuperar el consenso de las fuerzas constitucionalistas y más en especial pues, en lugares como el País Vasco? No, no, en este momento no voy a decir que sea imposible, pero prácticamente imposible en el País Vasco. El Partido Socialista tiene, por decirlo de una manera llana, un idilio con el PNV. El Partido Socialista se siente mucho más cómodo gobernando y apoyando a los nacionalistas que formando cualquier tipo de coalición con el Partido Popular. Bueno, es un poco lo que ocurre en el resto de España también, en otros aspectos. El Partido Socialista prefiere pactar con partidos como Bildu o como el PNV o como Esquerra en Cataluña, a nivel estatal también, antes que hacerlo con el Partido Popular, ¿no? Y eso en otros lugares, pues igual es más o menos llevadero. En unos lugares en los que el Partido Popular tiene una presencia amplia, incluso mayoritaria, bueno, pues no pasa nada. Pero en el País Vasco eso deja al PP y al resto de partidos constitucionalistas en una situación de desventaja absoluta, ¿no? Es muy difícil que el Partido Socialista llegue a pactar nada de nuevo con el PP. Se dio en el año 2009 porque estaba en aquel momento, el entonces Herri Batasuna estaba ilegalizada, con Otegi en la cárcel, y daba una mayoría a ese pacto a PNV-PP, perdón, Partido Socialista-PP. El PP, de manera absolutamente desinteresada, sin entrar a formar parte del gobierno de Pachi López, le dijo que le daba su apoyo para que fuera al Endacari, ¿no? Y yo creo que es algo que todavía Pachi López no le perdona al PP, ¿no? El hecho de que fuera el PP quien le diera la vara del Endacari, ¿no? A Pachi López. Ha sido la única vez que se ha producido un pacto así de consenso de dos partidos de Estado, pero yo no creo que se vuelva a repetir. El Partido Socialista en el País Vasco yo creo que está mucho más cómodo con el PNV y mientras le den los números para seguir estando, seguirá haciéndolo. Otra cosa es que pueda haber una deriva en un momento determinado con un Bildu crecido e incluso ya, en fin, más que pisándole los talones al PNV y con las ansias de querer gobernar en el País Vasco, que incluso el Partido Socialista de Euskadi pueda apoyar a Bildu y a un Lehendakari como Otegi, ¿no? Bueno, eso es una hipótesis que no se habría que descartar y que está ahí encima de la mesa. Ujú. Bueno, Miguel Ángel, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu información y mucha suerte con el libro y hasta muy pronto. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros.